Muy bien. ¿Sí ven, no? Las imágenes. Sí, doctor, sí se puede ver. Muy bien. Entonces, de acuerdo a la OMS, entonces define salud sexual y reproductiva como una condición de bienestar físico, bienestar mental y bienestar social en los aspectos relativos al sistema reproductivo, en todas las edades, en todas las etapas de la vida. Esto implica que las personas pueden tener una vida sexual satisfactoria y segura, que tengan la capacidad de tener hijos, la capacidad de la libertad de decidir si quieren tenerlos, cuándo y en qué frecuencia y en qué tiempo. Implica que las personas puedan tener su vida sexual satisfactoria y segura, que tengan, como les estaba ya mencionado, la libertad de poder tener la cantidad, el tiempo y el número de hijos que ellos puedan creer necesario. Lo que es infertilidad, ¿qué es infertilidad? ¿Cómo podemos definir infertilidad? La Sociedad Americana de Medicina Reproductiva define la infertilidad como una enfermedad del sistema reproductor, definida como la incapacidad de lograr un embarazo clínico después de 12 meses o más de relaciones sexuales sin ninguna protección, sin el uso de algún método de contraceptivo. En mujeres menores de 35 años y 6 meses en mujeres más de 35 años. Fíjese, la edad también ya entra en este, perdón un ratito, es una emergencia. Decía que la prevalencia alcanza un 10 al 15% de las parejas de la población en edad reproductiva. Algunos aspectos básicos sobre infertilidad. ¿Qué cosa es fertilidad? Fertilidad es la capacidad de concebir en un lapso de tiempo definido. Y fecundidad es la capacidad de concebir y lograr un producto vivo, un producto vivo. Y esterilidad, pues ya es una condición irreversible o absoluta, por decir, un varón que no tenga espermatozoides o una mujer que no haya óvulos, etcétera, que no tenga ovarios, algo parecido. La fecundabilidad, entonces, es la probabilidad de que en un solo ciclo se produzca el embarazo. En la población general, se ha estimado que el 85% de las parejas habrá concebido al cabo de un año de actividad sexual regular sin protección.
Esta posibilidad acumulada aumenta a 92% al cabo de 2 años y a un 93% al cabo de 3 años. Fecundidad, el índice de fecundidad, entonces, es la probabilidad de quedar embarazada en cada ciclo de exposición, sin protección anticonceptiva, en pacientes menores de 35 años. Este índice es de 0,15 a 0,2 mensual, o sea, por mes. Acá fíjense, hay dos gráficas importantes. La negra que marca el porcentaje de fertilidad máxima, y vean cómo esta curva, en pacientes jóvenes de 20 a 24 semanas, el porcentaje de fecundidad máxima es alta. Y a medida que pasan los años, este porcentaje va disminuyendo, que al extremo de que entre los 40 y 44 años el porcentaje de fecundidad es cero, cercano a cero. Y también puede notar que a partir de los 35 años tiene un viro hacia la nulidad en forma importante. Y en tanto la raya roja nos dice la tasa de abortos. Fíjese todo lo contrario que pasa con las pacientes. A este grupo de pacientes de más de 30 años tiene dobles situaciones que van en perjuicio en cuanto a la descendencia. La tasa de abortos es mínima en pacientes jóvenes, pero fíjese, es alta. A partir de los 35 años aumenta la tasa de aborto. Esto puede estar relacionado a fallas de la calidad y cantidad de los óvulos fecundados. Ahora vamos a ver el abordaje de la pareja infértil. Tenemos como objetivos identificar y corregir la causa concreta de la infertilidad, proporcionar información exacta y desterrar ideas erróneas de algunas pacientes, proveer un apoyo emocional a la pareja. Estas pacientes vienen de médico y médico, de centro de salud en centro de salud, de hospitales a hospitales, vienen cargadas emocionalmente. Y otro sería la orientación y mostrar alternativas. Siempre dar oportunidad de que hay una alternativa de solución. El abordaje de la pareja infértil, entonces debemos hacer nosotros realizar una historia clínica detallada, desarrollar un adecuado examen físico a fin de encontrar la causa de la infertilidad. Ahora, desde el inicio se debe establecer una adecuada relación médico-paciente. No se olviden que estas pacientes, como ya he dicho, vienen de hospital en hospital, de año en año, y con múltiples estudios que se han realizado y si a veces con resultados frustrantes. Entonces ya viene con una carga emocional que tenemos que entender este tipo de pacientes. Entonces debemos proporcionar información pertinente respecto a la técnica de reproducción médica. Dedicar un tiempo a resolver sus dudas y a resolver sus preguntas. Procurar un ambiente con calidad de la atención y satisfacción del trato recibido. Entonces, tengo que dar todas las condiciones favorables para que la paciente se sienta cómoda y pueda también entender mejor lo que uno se le quiere ofrecer. Entonces vamos a la anamnesis. Tenemos que realizar la anamnesis en forma detallada. Acá veremos la enfermedad actual, cuántos tiempos tiene el paciente buscando embarazo, si ha tenido ya algunos estudios o que han avanzado, ver el número de gestaciones, si ha tenido abortos, ha tenido partos, si ha habido complicaciones en los partos o alguna cirugía. O, por decir ejemplo, ha tenido un embarazo ectópico donde se le ha amputado la trompa, que ya es un limitante para la pareja, por lo cual no puede lograr un embarazo con facilidad, como la población en general. También debemos ver el ciclo menstrual, cómo son sus menstruaciones, son ciclos cortos o ciclos largos, o cursos con trastornos de la menstruación, que nos puede inducir si una mujer menstrua cada más de 35 días, hay una tendencia a la oligomenorrea o ciclos cortos, entonces ya nos está hablando de que
el periodo ovulatorio no es en el que conocemos nosotros exactamente, por lo cual la paciente de repente no consigue embarazo. Igualmente hay que ver el factor coital, cómo son las relaciones sexuales, con qué frecuencia realiza esta pareja, si son satisfactorias o espontáneas o toma algún medicamento y buscar si hay problemas disfuncionales sexuales en las dos, tanto en el varón como en la mujer. También hay que averiguar cuánto tiempo de infertilidad tiene, qué tratamientos ha recibido. ¿Ha recibido un tratamiento de fertilización asistida o algún otro tratamiento previo, algún tratamiento quirúrgico? De repente ha sido sometida a una laparoscopía para evaluación y hacer una lisis o una plastía, ya sea tubaria o ovárica. ¿Qué medicamentos ha utilizado la señora o la pareja para buscar un embarazo? Y si es alérgica a alguno de estos medicamentos que a veces nosotros usamos con rutina. La ocupación de la paciente también es importante, tanto del varón como de la dama, en el sentido que buscara una situación que pudiera estar interfiriendo en cuanto a la ovulación o en cuanto a la espermatogénesis. Intervenciones quirúrgicas, o qué enfermedades previas ha tenido la paciente. Es importante que tenemos que consignar en la historia clínica a fin de buscar la causa. El consumo de alcohol, tabaco y droga, ustedes saben que el alcohol y el tabaco repercuten directamente en cuanto a la ovogénesis, a la calidad de los óvulos, y si hay embarazo, repercute también sobre el mismo embarazo, el consumo exagerado de alcohol y tabaco. Algunos antecedentes familiares, si es que ha habido retardo mental, defectos congénitos, menopausia prematura, que también puede repetirse en la hija. Tenemos que consignar todos estos datos en la historia clínica. En el examen físico, también consignar el índice de masa corporal es fundamental en el problema de infertilidad. Tiene mucha relación con esta patología. No dejar de palpar la glándula tiroides, su crecimiento puede estar también alterado, una disfunción a este nivel de esta hormona. Entonces, secreciones mamarias nos hablaría a favor de que pudiera estar cursando con una galactorrea o una hiperprolactinemia que también dan trastornos o dificultades para buscar embarazo. Si en el examen escrito encontramos exceso de andrógenos, me estaría hablando de algún trastorno como los ovarios poliquísticos. Anomalías vaginales o cérvico-uterinos, si hay flujos vaginales, tumoraciones palpables, hipertrofia o masas palpables en el abdomen. Todo esto tenemos que buscar en el examen físico. En los exámenes auxiliares tenemos que hacer una ecografía endovaginal en todos los casos. Tenemos que evaluar cómo está el útero, cómo está el endometrio, cómo están los ovarios, si hay masas anexiales o hay tumoraciones intrauterinos que pudieran estar repercutiendo en la fertilidad. De ecografía basal, ¿qué hace? ¿En qué consiste? Contar los folículos centrales y hacer un monitoreo folicular. El mejor momento para hacer el conteo folicular central es en el día 3 del ciclo. El perfil hormonal también es el adecuado ser en el día 3 del ciclo. La progesterona, después de que ha ovulado a la paciente, un día oportuno para evaluar el nivel de progesterona es entre el día 21 y 22 del ciclo. En tanto que los otros exámenes de rutina como la hemoglobina, el grupo, el factor RH, la glucosa, la creatinina, el examen de orina, HIV o algunas serológicas y clamidia, entonces se hace en cualquier momento del ciclo. La histerosalpingografía igualmente se realiza para ver cómo están las trompas uterinas y cuál es su relación con los ovarios. Esta se realiza entre el octavo y doceavo día del ciclo. La histerosonografía también después de que termina de menstruar la paciente. El espermatograma y el espermacultivo igual se hace en cualquier momento del ciclo, solamente recomendando de que debe tener una abstinencia de 3 días de tener relaciones sexuales. Esto es lo mismo que les he mencionado. Igual, lo mismo que les he mencionado. Entonces, estudios por factores, tenemos que ver el factor ovárico, el factor tubo peritoneal, el factor uterino, el factor cérvico-vaginal y el factor masculino para hacer un estudio de la pareja infértil y a fin de
precisar dónde está la causa y de qué manera se puede corregir. El factor ovárico o el factor endocrino ovárico, entonces, ustedes saben, cualquier desequilibrio en el eje hipotálamo, hipófisis ovárico origina una disfunción gonadal, una disfunción ovulatoria. Alteración en el desarrollo, alteración en la maduración y la liberación en cuanto al óvulo maduro. Los trastornos ovulatorios se presentan aproximadamente en el 20% de mujeres infértiles, o sea que tienes una cifra importante a tener en cuenta en estos casos. Las principales causas del factor endocrino o del factor ovárico pues está en los ovarios poliquísticos, representa más o menos un 70%. También está presente la menorrea hipotalámica, el hipogonadismo hipogonadotrófico, en un 10%. La hiperproteinemia es otra patología que está como responsable de este factor alterado, que está en un 10%. La falla ovárica prematura también está alrededor de un 10% de estas causas. Otros factores están relacionados con la depresión, el estrés, la desnutrición, el exceso de ejercicios, el uso de antipsicóticos, esta patología de anorexia nerviosa, la bulimia, la pseudociesis, también la craneofaringioma, infecciones como la HIV o la tuberculosis, síndrome de Kallmann, tumores hipoficiarios, síndrome de Chigan, que están relacionados con problemas del factor endocrino ovárico y que por tanto tenemos que precisar en el examen clínico y descartar laboratoriamente si hubiera alguna sospecha de estos. El factor endocrino, entonces, en cuanto tenemos que evaluar la ovulación. ¿Cómo podemos evaluar la ovulación? Un parámetro es teniendo el ritmo menstrual. Otro factor para evaluar el factor endocrino ovárico es la curva de temperatura basal. Constituye un método simple y económico para evaluar la función ovulatoria. La curva de la temperatura basal bifásica. Si nosotros controlamos la temperatura todos los días, va a haber un momento que sube de 0,5 a 1, entonces eso es un indicio de la ovulación en pacientes bien regladas y sanas que no tengan ninguna alteración que esté dando esta variación. La progesterona sérica se debe realizar a los 7 días después de la ovulación. Un dosaje más de 3 nanogramos por minuto es evidente, es una evidencia presuntiva de ovulación. Niveles más de 10 nanogramos por minuto en un ciclo espontáneo se relaciona con una adecuada función del cuerpo lúteo. El pico del LH pico indica que 36 horas después va a ocurrir la ovulación. Esto es para hacer inseminaciones intrauterinas o para hacer una técnica de reproducción asistida para ver exactamente cuándo se va a producir la ovulación. También se puede hacer con ecografía seriada o con una laparoscopía donde podemos visualizar directamente el cuerpo lúteo. Entonces, este factor endocrino puede estar alterado cuando hay una alteración a nivel de tiroides, la prolactina, la hiperandrogenemia, resistencia a la insulina, síndrome metabólico, obviamente se va a notar una alteración del factor hormonal ovárico. Ahora veamos el factor tubo peritoneal. Tubo peritoneal se refiere a las alfinges y su relación con el ovario. Ustedes saben que la trompa se encarga de recepcionar el óvulo del ovario, por tanto tiene que tener una relación, pero a veces hay adherencias postquirúrgicas o postinfecciones que distorsionan esta relación. El factor tubo ovárico está presente, puede ser en enfermedades inflamatorias pélvicas. Cuanto más episodios de esta enfermedad, más severo será el compromiso. Cirugías previas y complicadas, anomalías congénitas, tumores. ¿Y cómo determinamos, cómo hacemos el diagnóstico de este factor tuboperitoneal? Con la histerosalpingografía. Este es un estudio radiológico que hasta ahora sigue vigente, nos ha ayudado mucho, no solamente en determinar la permeabilidad, sino también la relación que tiene con los ovarios.
Otro método sería la faloscopía o la laparoscopía en plena operación. Acá vemos una laparoscopía donde vemos un implante endometriósico y las adherencias que esta enfermedad es característica que produce y produce una distorsión de las alpinques y pérdida de relación con el ovario. Fíjense las adherencias, pueden ser adherencias laxas, firmes o ah, se pierde esta relación, y la trompa está muy cefalizada y el ovario está muy, por más que estén permeadas las trompas, nunca va a poder recepcionar el óvulo. En cuanto al factor uterino, podemos decir que quien representa estos factores uterinos son las malformaciones congénitas. Hay distorsiones anatómicas, tumoraciones, adherencias. ¿Cómo podemos ayudarnos? ¿Qué método diagnóstico? La ecografía. La ecografía es un método de diagnóstico. La histerosalpingografía, la histeroscopía. Puede haber también adherencias intrauterinas. La histeroscopía nos da el diagnóstico y nos soluciona en ese mismo problema. La biopsia de endometrio nos dirá si es que hay una enfermedad inflamatoria crónica como la tuberculosis u otro tipo de inflamaciones. La laparoscopía con cromotubación y la histerosonografía son métodos auxiliares que nos hacen el diagnóstico. Vean acá en los estudios radiológicos, donde ven acá una histerosalpingografía y ven un defecto llenado. Hay un gran defecto llenado, probablemente esté relacionado a un mioma submucoso o a un pólipo u otro tipo de tumoración. Por lo tanto, acá ven la histerosonografía que nos permite también, ponemos una sonda, introducimos suero fisiológico y nos permite ver la cavidad uterina. En este caso es una cavidad normal. ¿Qué podemos decir sobre la histerosalpingografía? Nos permite evaluar, como le había dicho, uno, la permeabilidad tubaria. Dos, si es que hay o no hidrosalping. Tres, si es que hay procesos inflamatorios o adherenciales consecutivos a problemas inflamatorios como las enfermedades inflamatorias pélvicas o la endometriosis, que son las entidades que causan muchas adherencias. Además, ¿qué nos permite ver con la histerosalpingografía? El canal cervical, la longitud, la dirección, la estenosis, incompetencia, desplazamiento, presencia de doble cuello, etc. ¿Qué nos permite ver? La cavidad endometrial. A ver si el útero es normal o hay úteros hipoplásicos con unicornios dobles, arcuatos, cualquier malformación como esta, ven acá con dos cavidades uterinas. Entonces, ¿qué pasa con las anomalías uterinas en infertilidad? Las anomalías uterinas se observan en el 30% de mujeres infértiles, sé que es frecuente. Entonces, ¿qué producen estas anomalías? Hay riesgo de abortos, riesgo de parto prematuro, riesgo de pérdida gestacional recurrente, etc. Acá hay dos cavidades uterinas, una cavidad con un saco gestacional. Si este saco gestacional se implanta en esta pared, no hay problema. Pero si este saco se implanta en este tabique, entonces no hay buena vascularización, no hay buen trofismo, por tanto va a condicionar una pérdida gestacional recurrente. Las malformaciones uterinas son alteraciones pues, en la morfología uterina, resultado de defecto en la fusión de los conductos de Müller que lo han desarrollado o van a desarrollar en el seminario. Las malformaciones uterinas, pues entonces, el mecanismo de infertilidad es uno. ¿Qué causa estas malformaciones uterinas? Pérdida recurrente de la gestación. ¿Por qué razones ocurre esta pérdida recurrente de la gestación? Uno, porque hay una menor vascularización, sobre todo cuando se implanta en el tabique o en el tabique uterino. La dilatación cervical, mayor contractilidad por esta situación, hace que se pierda con mayor frecuencia los embarazos. Acá tenemos ecografías donde vemos dos cavidades uterinas, igual dos cavidades uterinas, un saco gestacional, igual una alteración a nivel del endometrio. Esta es una clasificación de las malformaciones uterinas. Vamos ahora al factor cervical. ¿Qué vemos en el factor cervical? El moco cervical. Para esto hay pruebas. Esta es una prueba de Moschini que nos ayuda a clasificar. Acá veo una lámina o un moco cristalizado que se ha tomado una muestra durante la ovulación y es la cristalización en hojas de lecho, típicas cuando nos dice que sí hay ovulación.
El factor cervical, entonces tenemos que ver la patología anatómica, el factor endocrino, infecciosas, inmunológicas o medicamentosas. La incidencia de este factor cervical está entre el 5 y 10%. Significa así, bueno, hay varias patologías, endocrinas, infecciosas, inmunológicas, anatómicas, etc. La anatomía y fisiología, entonces el conducto endocervical más o menos mide 2,7 centímetros de longitud. Eso es bien fácil. Ustedes van a seguir midiendo esta longitud hasta en el parto prematuro. Tienen que saber medir el cuello del útero. Tiene una capa mucosa con múltiples pliegues. El epitelio es cilíndrico con múltiples invaginaciones o criptas. El 95% de células son secretoras. Un 5% son células ciliadas. Ahora, ¿cuáles son las alteraciones cervicales? Puede haber agenesia, puede haber hipoplasia, puede haber estenosis, puede haber flexión acentuada, obstrucción, puede haber un epitelio insuficiente. ¿Qué patologías están presentes relacionadas a las patologías cervicales? Pues la fibrosis quística, alteración de la secreción del moco cervical. Hay infecciosas, causas infecciosas, claro, fundamentalmente por coliformes gram negativos, aeróbicos, monilas, tricomonas, graneleras, toda la, toda la, los gérmenes que son secundarios son una enfermedad de transmisión sexual. En el factor cervical, entonces, tenemos que tener presente lo primero. El estudio integral del cervix consta de el Papa Nicolau. Si nosotros vemos un cuello sospechoso, eritroplásico o leucoplásico, o que nunca se ha tomado la paciente, tenemos que tomar en el momento que estamos haciendo el Papa Nicolau. Y si vemos que hay una secreción, tenemos que tomar una muestra para el cultivo cervical. Y si hay un cuello sospechoso de un tipo de displasia, hacer una colposcopía y hacer una biopsia dirigida. Fíjense, este cuello uterino es un cuello con una imagen blanquecina después de la aplicación de ácido acético que nos dice que hay algún grado de displasia. Igual, otra paciente con las mismas características, pero ya vemos con un crecimiento irregular y un aumento del- del- ¿cómo se llama?, de la parte central del útero y unas coloraciones, no sé si lo pueden ver, como excrescencias sobre la superficie del cuello uterino. Veamos el factor masculino, que vemos el efecto del factor masculino está presente cerca en el 40%. La mujer es un 40%, el varón 40% y un 10% los dos. ¿Qué vamos a ver acá en el factor masculino? Tengo que ver la erección, si hay buena erección, si hay buena eyaculación, y tengo que ver el estudio del espermatograma, el espermatograma. Puede haber muchos factores, entonces puede haber factor endocrino, anatómico, puede haber alteración del espermatograma en cuanto a la motilidad, o puede haber disfunciones que nos dan causas del tipo que se puedan para tomar el diagnóstico y corregir esta situación. Entonces, el valor inicial tengo que ver con si es que hay azoospermia, o sea, ausencia de espermatozoides, hipospermia, disminución del semen, hiperespermia, todo lo contrario de hipospermia, oligospermia, disminución de la motilidad, teratospermia, una, puede haber disminución tanto de la motilidad como la morfología del semen, o puede haber espermatozoides muertos. Todo esto se ve en el espermatograma. Esto sí tiene que conocerlo también, valores límites aceptados como referencia del estudio seminal. El volumen eyaculado debe ser más de 1,5, mínimo 1,5. El pH 7,2, la concentración espermática de 15 millones, por encima de 15 millones, porcentaje de mortalidad más de 40%, relativo más de 32%, morfología normal 4 o más por ciento, ¿no? Hasta 4 se acepta. Aglutinación espermática ausente y la viscosidad es de menos a 2 centímetros. Bueno, ¿con qué frecuencia? El factor masculino, ¿cuáles son las entidades que dan con mayor frecuencia este factor masculino alterado? El varicocele llega a un 32-37%. La infertilidad idiopática que no se conoce la causa 26%, insuficiencia testicular 9%,
obstructivas 6%, criptorquídeas 6%, hipospemia 5%, aglutinación de semen 3% y otras causas están alrededor del 6%. También tenemos la infertilidad inexplicable. La esterilidad de origen desconocida también se conoce como esterilidad sin causa aparente o esterilidad idiopática. ¿Qué pasa acá? El resto de los elementos habituales de la esterilidad son normales. El espermatograma normal, la ovulación normal, el endometrio normal, todo está normal. Y fíjese, la incidencia es entre 10 hasta un 30% puede llegar. Puesto que estamos hablando de la esterilidad de origen desconocido, resulta complicado explicar los motivos reales por los que una pareja no consigue la gestación. Sin embargo, la experiencia en los tratamientos de reproducción asistida ha detectado algunas alteraciones que podrían ser las causas de esta dificultad para concebir. Puede ser los factores ambientales, la edad de la madre puede ser la edad materna, también del varón, entonces el tiempo de duración también, de cuánto tiempo están en infertilidad. Puede haber alteraciones genéticas en los espermatozoides, puede haber alteraciones cromosómicas en el óvulo, alteraciones en el embrión, puede haber fallo de implantación. La infertilidad inexplicable, entonces, posibles causas, como hemos dicho, como no se sabe, son posibles causas. Puede haber anormalidades anatómicas, defectos de la fase lútea, disfunción de la prolactina, anormalidades de los ovocitos, función espermática alterada, el síndrome del folículo luteinizado no roto, el síndrome del folículo vacío, o sea, hay folículos pero sin óvulos, la endometriosis oculta, factores inmunológicos, factores emocionales, psicológicos también. La enfermedad inexplicada, entonces, estrategia que hacemos con estos pacientes es que inducir la ovulación por 2 meses con citrato de clomifeno o menopur. Y las técnicas de reproducción asistida estamos después del uso de menotropidas o FSH más inseminación por 4 ciclos. Si no hay respuesta en 4 ciclos, no insistir más con inseminaciones. Pasar a lo que es alta complejidad de fertilización in vitro. La inseminación, entonces, el depósito del semen previamente capacitado dentro del útero, pero cuando está ovulando la paciente. La fertilización in vitro, entonces, todo se hace en el laboratorio. Por un procedimiento se aspiran los óvulos de la paciente, la muestra deja en el laboratorio, se capacita, se produce la fecundación en el laboratorio, se hace desarrollar los embriones y en el estadio de blastocitos se inserta igual con una inseminación dentro del útero. El ICSI es la inyección de un solo, si la paciente a veces tiene pocos espermatozoides y hay buenos óvulos, lo que se hace es una inyección del espermatozoide, de esa manera se logra la fecundación del óvulo. Bien, alumnos, eso quería traerlos, eso es todo por ahora. Muchas gracias. Tienen otras 2 clases más seguidas. Muchas gracias, doctor. Ya. Continúen con su clase. Hasta luego.